Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir con la teoría de conjuntos y empezamos con la definición de una operación unaria cerrada en parte de U. ¿Qué significa operación unaria? Es una operación que se realiza con el mismo conjunto. Si tenemos el conjunto A, la operación se realiza con el mismo conjunto A. Nosotros en la clase pasada habíamos definido las partes de un conjunto, por ejemplo, partes de A, y acá nos hacen referencia a partes de U. Y nos dice que esta es una operación cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que si estamos trabajando con conjuntos, nos siguen dando conjuntos. Si trabajamos con números naturales, nos sigue dando números naturales. Eso quiere decir cerrada. Bueno, la definición es la de complemento y nos dice que para un conjunto A, que es subconjunto de U, el complemento de A, que se denota, se escribe como U menos A o A complemento, está dado por X tal que X pertenecen al universal y X no pertenece a A. Quiere decir que el complemento de A son todos los elementos que no pertenecen a A. Entonces, ¿cómo se escribe ese conjunto por comprensión? El complemento de A es igual a los X tal que X, pertenecen a U y ese X no pertenece a A. Es la misma definición que tenemos acá arriba, la repetí. El complemento de A expresado como proposición. Complemento de A, sí, solo sí, X pertenece al universal y X pertenece a A. Acá tenemos la representación gráfica, tenemos el universal que dijimos que siempre lo representamos con un rectángulo y el conjunto A, y bueno, el complemento de A está representado, está coloreado en amarillo. El complemento del universal, por ejemplo, como para poner otros ejemplos de complementos. Vamos con la misma definición. Siempre el complemento hace referencia a los elementos que pertenecen al conjunto universal y que no pertenecen al conjunto al cual estamos definiendo el complemento. Si en este caso estamos definiendo el complemento del universal, son todos los X tal que X pertenecen al universal y X no pertenece al universal. ¿Está bien? Si ahí se dan cuenta que tenemos como una contradicción, porque no pueden existir X que pertenezcan al universal y a la misma vez X que no pertenezcan al universal. Eso está definido por comprensión. En formato proposición tenemos que el complemento del universal es equivalente a, bueno, sí, solo sí, X pertenecen al universal y X no pertenece al universal. Como les dije anteriormente, esto es una falsedad, ¿sí? Es una contradicción. Entonces, como nos da una falsedad y toda falsedad representa un conjunto vacío o el vacío, el vacío se definía a través de una falsedad o algo contradictorio o una falacia, entonces quiere decir que el complemento del universal es el vacío. Bueno, entonces les dejo para pensar cómo definirían por comprensión el complemento del vacío y cómo lo describirían como proposición. Vamos a hacer un ejercicio modelo. Nos dan un universal con todos los elementos del 1 al 10, el conjunto A del 1 al 5, el conjunto B 3, 4, 5, 6, 7, C 7, 8, 9. Entonces nos piden que representemos primero por extensión y segundo por diagrama de Venn el complemento de A, el complemento de B, el complemento de C, el complemento de la intersección entre A y B y el complemento entre la unión entre A y B. Yo les hice como modelo el complemento de la unión entre A y B. Entonces, ¿qué es lo que puse? Puse por comprensión, no lo hice gráficamente, puse por comprensión todos los elementos que pertenecen a ese complemento. ¿Cómo lo hice? Primero pensé en la unión entre A y B, que gráficamente vemos que son todos estos elementos no, son estos elementos que corresponden a A y B, la unión que corresponden a A y B,
Y entonces son todos los elementos que no corresponden a esta unión. Entonces me fijo cuáles son los elementos que no corresponden a esa unión, son los elementos 8, 9 y 10. Bueno, les dejo los demás para que puedan hacer ustedes. Diferencia entre dos conjuntos o complemento relativo es otra de las operaciones que podemos realizar entre conjuntos. La diferencia. ¿Cómo se define la diferencia entre dos conjuntos o el complemento entre dos conjuntos? Acá nos hablan de la diferencia entre B menos A y nos definen a esa diferencia como todos los X tal que X pertenecen a B y X no pertenece a A. Es importantísimo este orden porque en este orden está dada la definición. O sea que B menos A no va a ser lo mismo, como les puse acá, que A menos B. Porque si B menos A son todos los X tal que X pertenecen a B y X no pertenece a A, entonces A menos B van a ser todos los X tal que X que pertenecen a A y X no pertenece a B. ¿Está bien? Entonces esa diferencia es fundamental. ¿Qué es lo que les muestro a continuación? A continuación les muestro que hay una equivalencia con la diferencia, que la diferencia entre dos conjuntos es equivalente a expresarla como la intersección entre el primer conjunto y el complemento del segundo. Por eso es muy importante este orden, y es muy importante que entiendan que no es lo mismo B menos A que A menos B, porque si ustedes cambian este orden, imagínense que B menos A es primero la intersección entre B y el complemento de A. Si yo hago A menos B, va a ser intersección entre A y el complemento de B. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, una vez más insisto en que presten atención al orden. Y entonces, bueno, para demostrar esto, empiezo con que B menos A son todos los X no. Tomo un X arbitrario que pertenece a esta diferencia, sí, solo sí, X pertenece a B y X no pertenece a A. Esto es por definición de diferencia, ¿sí? Que me la acaban de dar. Sí, solo sí, X pertenece a B y X no pertenece a A y X pertenece al universal. Esto lo puedo agregar, este X pertenece al universal porque en realidad todos los X pertenecen al universal. Entonces, esto es una tautología que la tautología en conjunción con otra verdad me sigue dando la misma verdad. Entonces, este universal, que es lo que hace acá, X pertenece a B y X pertenece a complemento. ¿Por qué? Porque toma que este X que no pertenece a A y X que pertenece al universal, haría un paso más acá como para aclararlo y haría la asociación entre estos dos términos, ¿sí? Estos dos términos me determinan A complemento, porque nosotros en la definición de A complemento nos decía que eran todos los X que pertenecían al universal y X pertenece a A. Entonces, es lo que tengo. ¿Hay algún error? Acá hay un error. Este, X no pertenece a A. Siempre tengo algún error. A ver si lo puedo corregir. A ver, y eso que trato de fijarme bien. A ver si lo puedo reescribir acá. Acá es no pertenece. Sería. Copiar. Pegar. Muy bien. Ahí queda bien. A ver.
Entonces, una vez más, el complemento de A, si acá arriba estaba bien escrito, pero acá estaba este error. Entonces, el complemento de A son todos los X que pertenecen al universal y X no pertenecen a A. Y X no pertenece a A. Entonces, es lo que tengo acá. X pertenece al universal y X no pertenece a A. Estos dos términos definen a A complemento. Entonces me queda que X pertenece a B y X pertenece a A complemento. Sí, solo sí, entonces X pertenece, está ahí, es equivalente a la intersección en conjunto, ¿sí? Bueno, entonces ahí podemos comprobar que la diferencia entre los conjuntos es equivalente a la intersección entre el primer conjunto y el complemento del segundo. Hacemos un ejercicio, vamos con los mismos conjuntos de recién y entonces lo que se pide es hacer A menos B, B menos A menos C, C menos A y A menos A. El desafío acá es que piensen qué les va a dar A menos A y representar el diagrama de Euler, o sea, representar primero el diagrama y ustedes van sombreando lo que significa A menos B y entonces, bueno, va a ser fácil determinar. Y en este ejercicio lo que les planteo es que si pueden identificar las operaciones representadas en las siguientes imágenes. Por ejemplo, acá. ¿Qué tengo? Tengo la intersección entre A y B y tengo a C. ¿Cómo puedo representar esa operación? ¿Entre qué operaciones? Sería la unión entre A intersección B, unión C, por ejemplo. Bueno, y acá, como ven, tienen las leyes que utilizamos en la lógica también aplicadas a conjunto. La doble negación, la ley de Morgan, ¿ven? Ven que la unión es como la disyunción y la intersección es como la conjunción, ¿ven? La propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, ojo que la asociativa tiene unión-unión, intersección-intersección, no mezclados, propiedad distributiva, idempotente, el neutro, bueno, pasa lo mismo, ¿sí? Son las mismas operaciones, propiedades o leyes. Una vez presentado esto, se darán cuenta que la unidad de lógica está totalmente relacionada con la unidad de conjuntos. Una vez presentadas todas las leyes y propiedades, lo que se pide es demostrar que la diferencia simétrica entre A y B es igual a la unión entre A menos B y B menos A, porque ya que me definieron la diferencia entre dos conjuntos, bueno, voy a demostrar a qué es igual la diferencia simétrica con respecto a la diferencia, a la unión entre las diferencias. Esto tiene dos propuestas. Ir, quiero sacar ese cartel. Ir de la diferencia simétrica y llegar a que es igual a la unión entre las diferencias, o puedo ir desde que la unión entre diferencias es igual a la diferencia simétrica. Esta parte se las dejo a ustedes. Esta se las explico como lo pensé. La diferencia simétrica, lo que pongo es la definición de diferencia simétrica, que es la unión entre conjuntos menos la intersección. Esa definición nosotros ya la teníamos. Entonces, lo que hago es poner la otra versión de la definición, en donde me decían que la diferencia simétrica también se definía como la intersección entre el primer elemento y el complemento del segundo. Eso lo acabamos de ver, ¿sí? Eso lo acabamos de ver acá, que la diferencia entre los conjuntos es la intersección entre el primer conjunto y el complemento del segundo. Bueno, es lo que se aplicó acá. La diferencia entre dos conjuntos es la intersección entre el primer conjunto y la intersección, el complemento de la intersección del segundo conjunto. ¿Qué es lo que hago en la tercera línea? En este complemento aplico las leyes de De Morgan. Entonces, cada uno de ellos les afecta el complemento y la intersección cambia por unión.
Luego hice distributiva. Distributiva de este elemento con respecto al primer paréntesis y el segundo elemento con respecto al primer paréntesis. Luego hago nuevamente distributiva de cada uno de los elementos en los corchetes, ¿sí? Después de hacer la distributiva, identifico que acá tenemos la intersección de inversos, o sea, tenemos la ley de inversos que esto nos da el vacío, y acá también la intersección entre B y B complemento nos da vacío, y después, aplicando la ley de neutro, es que este vacío unido con esto, con este paréntesis, me sigue dando el paréntesis, y la unión del vacío con este otro paréntesis me sigue dando el paréntesis. Luego, ¿qué vemos? Que esta unión, en el primer paréntesis, tenemos un conjunto y la intersección de su complemento, lo cual es la definición de diferencia, al igual que en el segundo paréntesis. Entonces llegamos a que la diferencia simétrica entre A y B es igual a la unión entre B menos A y A menos B. Bueno, de la misma forma tienen que desarrollar esta partiendo de esta verdad y llegando a que esto es igual a la diferencia simétrica. Y se propone también demostrar de la misma forma de esta verdad llegar a esta verdad y después de esta verdad llegar a esta, ¿sí? Desarrollando los dos miembros, digamos, para llegar de uno al otro y así sucesivamente. Bueno, se las dejo como ejercicios. Están habilitados a hacer los ejercicios de trabajo práctico número 2, los ejercicios que les marco acá. Los otros ejercicios los dejamos pendientes para después del parcial. Hasta acá entra en el primer parcial. No me voy a concentrar, para tranquilidad de ustedes, no me voy a concentrar en las demostraciones que venimos viendo en las clases anteriores sobre subconjunto y subconjunto propio. Sí voy a tomar este tipo de demostraciones, que son muy fáciles, ¿sí? Es aplicando las leyes lógicas y no hay nada que no sepan hacer. En estas demostraciones sí las voy a tomar. Las demostraciones de las clases anteriores, por ahora no. Entonces les digo, entra toda la unidad de lógica, entra lo de conjuntos hasta esto que les estoy dando ahora, y tengan en cuenta los ejercicios del trabajo práctico que les indico acá. Las demostraciones, 15A, 15B, 15C y 15D son demostraciones de este tipo, ¿sí? Así es que son para tener en cuenta. Y bueno, los otros ejercicios que les estoy marcando acá también son para tener en cuenta. Entonces, la clase de mañana, que sería martes, esperen que estoy perdida con las fechas, martes 9, están viendo hoy la clase que es lunes 8, mañana martes 9, a una semana antes del parcial, les pido que anoten todas las dudas que tienen, más con respecto a conjunto, que me parece que a lo mejor es lo que, como es lo último que hemos visto, a lo mejor es lo que más duda tienen, y entonces me consultan para ya quedar listos para el parcial que es el martes que viene, que es el martes 16. Bueno, les mando un abrazo y cualquier cosa ya saben que me pueden consultar.